Bueno, ya lo hemos comentado en el programa. Desde el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pasada la consulta de revocación del mandato, él va a enviar una iniciativa de reforma electoral. Ya hace algunos meses había dicho que enviaría tres: la de la industria eléctrica, la de reforma electoral y la de la incorporación de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad, que incluye también el papel de la Guardia Nacional. Pero vamos a hablar en específico de lo que ha dicho el presidente sobre el tema de la reforma electoral. Ha hecho un anuncio previo. Hoy dijo que todavía no terminan de redactarla, pero ha dicho pues que va a proponer que para integrar el máximo órgano electoral, el árbitro electoral, cada uno de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, presentarán 20 propuestas y estos 60 nombres serán sometidos al voto popular. Vamos a hablar al respecto con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE, hoy INE. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Pues, ¿qué te parece pues estos esbozos de lo que será la iniciativa presidencial en materia de reforma electoral? Pues me parece un mal presagio de una provocación retórica que no busca sino generar propaganda y generar pleito, de tal forma que en un sentido no se debe tomar con seriedad algo que no tiene ningún asidero legal, no tiene ningún asidero de la evidencia internacional, no tiene ninguna lógica en lo que busca. Y doy dos o tres ejemplos, Pascal. El presidente dice que los consejeros del INE están capturados por los partidos y por la élite neoliberal. Entonces propone que el pueblo los elija para purificarlos. Pero el pueblo le elige a diputados y senadores y estos no están purificados. De hecho, han tenido muy mal desempeño en general en los últimos 50 años. Uh-huh. ¿Acaso el pueblo santifica y por eso elige bien? Segundo, si tú pones a los consejeros, a los candidatos a consejeros a hacer campaña, requieren dinero, requieren apoyos, los vas a volver más políticos de lo que son, de tal forma que su objetivo de generar como inmaculados consejeros vírgenes, puros, dedicados a su labor, no se consigue mediante la elección directa de los consejeros, al contrario, la perviertes. Y tercero, en el fondo, lo que López Obrador quiere hacernos creer es que si el pueblo se apodera del INE en el sentido de que es el pueblo el que elige consejeros, este va a ser un órgano liberado del pasado neoliberal. Esto es propaganda, Pascal. Yo no conozco un país del mundo donde se elijan a las autoridades electorales. Creo que plantea riesgos enormes y reitero. Creo que entrar a discutir las deficiencias técnicas es incluso ocioso, porque esto es una provocación, es propaganda, es una narrativa, y esto es lo que está buscando el presidente. Lleva 2 días dominando la agenda mediática, y esto me parece que pues otra vez nos trae atados y rehenes a lo que él quiere decir. Seguramente esto que dijo ayer no lo ha consultado con nadie en Morena sabía de esto, ningún diputado ni senador. Esto es una ocurrencia que le da gusto hacerlo porque todo el mundo se asusta y se enoja. Oye, y una cosa más, vamos a suponer que se pase esa reforma y se hace esa elección. ¿Quién la va a organizar? ¿La va a organizar el actual INE en el que el presidente no confía? ¿O habría que organizar un órgano que organizara la elección de los consejeros? No entendí esa parte. Pues yo tampoco. Por supuesto que esa es una de las tonterías de esta propuesta, de que quién va a organizarla, quién va a pagar las campañas, porque dice el presidente que cada poder público, o sea, va a elegir 20 candidatos, 20 el Poder Judicial, 20 el gobierno y 20 el Congreso. Okay. ¿Y quién dentro de esos poderes va a decidir? Si en el Congreso eligen 20 candidatos, ¿cómo los van a hacer? Pues los partidos se van a poner de acuerdo, o sea, van a ser candidatos de partidos. O ¿Y la el mayoría va a gobierno quién va a imponer su ser? lista, ¿no? Pues Que sería otra claro, y luego se posibilidad. van a poner a competir. Entonces, quien consiga más dinero va a ser el que gane, o el que sea más popular. Entonces, Cuauhtémoc Blanco seguramente va a ser el presidente del INE en una elección así. Entonces, pues es una serie de ocurrencias, de provocaciones, que la verdad es que el gran problema es estar discutiendo algo solo porque lo dice el presidente.
Es muy lamentable, pero es muy empobrecedor esta discusión porque no tiene la más mínima lógica, salvo propaganda. Ahora, hoy en la mañana dijo algo más y me gustaría preguntarte sobre esto. Dijo que había que federalizar las elecciones, es decir, que el INE, o como vaya a llamarse el nuevo órgano, si es que se crea, pues ya no habría OPLES, ya no habría comisiones electorales estatales o institutos estatales, y sería el órgano central, el órgano nacional, el que haría los comicios en toda la República, incluso los locales, los municipales, los estatales. Mira, eso puede tener mérito, Pascal. Cuando se hizo la reforma última de 2013-2014, se centralizó la organización de las elecciones en el INE, aunque se mantuvo la existencia de los órganos locales electorales llamados OPLES. Muchos consideran que debió haberse hecho la nacionalización completa, la centralización global y desaparecer a los OPLES. Ujú. Otros en ese momento pensábamos que los institutos electorales debían seguir existiendo porque pues estamos en un sistema federal. Pero bueno, ocurrió eso que a mí en el momento no me gustó. Pero si ya diste el primer paso, pues es probable que puedas dar el paso completo Ujú. y entonces centralizar las elecciones que las organice el INE. Sí, esto es algo que se debe discutir y por supuesto eso me parece que puede tener mérito y puede discutirse y hay muchos argumentos de que esto sería algo que podría funcionar. ¿Ahorraría dinero una medida así? Es probable que ahorraría algo de dinero, Ujú. sí, y es probable que además evitarías la interferencia de gobernadores, Ujú. sí, Ujú. y es ejecutable, sí, sí es ejecutable. Bueno, y bueno, comentaba yo en la mañana, porque el presidente insiste mucho en que los nuevos consejeros, o como vayan a llamarse, pues tienen que tener tres cosas: vocación democrática, inobjetable honestidad e independencia, pero yo le decía aquí a la audiencia, esos son criterios subjetivos, es decir, ninguna institución va a dar un certificado que demuestre eso. No, por eso lo que se exige de los consejeros es que tengan conocimientos y experiencia en la materia electoral. Y eso se comprueba con el método que ya existe, en donde cualquiera puede inscribirse para ser candidato a consejero, Ujú. pero tienes que hacer un examen escrito, tienes que presentar un currículum donde se acredite la experiencia y tienes que hacer una entrevista. Y después de eso, entonces te ponen en una lista de finalistas a los mejor calificados por un comité. Yo lo que digo es que esa última fase lo selecciona selecciona ternas, entonces quintetas, perdón, Sí. entonces manda 5 candidatos por cada plaza vacante y los diputados de entre esas quintetas cogen al que les gusta. Yo creo que si esas quintetas se sortean, entonces vas a eliminar la influencia de los partidos al final del camino Ujú. y vas a generar un proceso más virtuoso en donde tienes candidatos con la experiencia necesaria y además sorteados. Mm. Y entonces la mano de los partidos se desaparece y eso creo que podría generar más independencia. Entonces, tú te quedarías hasta la etapa del comité que selecciona de entre quienes se proponen, quienes pasan el examen, la formación de la quinteta, y hasta ahí te quedarías en cuanto a la intervención del legislativo. Ya no someterías a votación estas 5 personas No, yo creo que tendría que ser por sorteo. por Y sorteo. creo que en esto pues Morena debería de estar a favor, porque Morena ha innovado en el sentido de escoger candidatos a diputados por tómbola, Sí. entonces es algo que Morena conoce y yo creo que es algo que rompería la influencia indebida de los partidos al final al seleccionar candidatos. Ahora, te aseguro, Pascal, que Morena va a ser el menos interesado en que esto ocurra, porque les va a quitar la influencia que hoy tienen de ser el partido mayor que puede decidir. Entonces, veamos si López Obrador tiene una convicción democrática. Sortemos a los finalistas para ser consejeros y así quitaremos la mano de los partidos en el proceso. Pues muy bien, Luis Carlos, te agradezco mucho. Vamos a estar pendientes de finalmente qué es lo que se presenta después del 10 de abril o a partir del 11 de abril, y estaremos comentándolo seguramente contigo si nos haces favor. Claro que sí, Pascal. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE, hoy Instituto Nacional Electoral, cuya revisión pues ha propuesto el presidente López Obrador desde el día de ayer.